Vamos a hacer contacto nuevamente con Idania Chirinos en Washington, D.C. Idania, ¿con quién estás ahora? Gracias, Carlos Eduardo. Con David Smolaski estamos ahora aquí en nuestros estudios en Washington. David, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Idania. A ver, David, aquí ahora, ¿cómo definirías lo que está pasando en Venezuela? Que ha resurgido la esperanza, que hay pues una motivación enorme de la gente de acompañar estos recorridos de María Corina. Yo creo que estos 18 meses, a veces es difícil verlo cuando se tiene 25 años de dictadura, hemos estado avanzando, hemos estado ganando. Uno piensa lo que era el país al inicio del 2023, desesperanzado, desmotivado, no se veía luz al final del túnel. Perdona si me extiendo un poco aquí haciendo un recuento. Arrancó el año pasado con el desmantelamiento del gobierno interino, una oposición fragmentada, no se sabía ni siquiera si las primarias iban a poderse dar. Una vez que las primarias digamos, se acuerdan para efectuarse. Recordemos el dilema si era con el CNE o no era con el CNE, si los venezolanos afuera votaban o no votaban. Luego sale la inhabilitación de María Corina, donde buscaban que la gente se desmotivara. Y todo eso se superó. Todo eso se superó. Yo hay un liderazgo legitimado, un liderazgo que además yo creo que la gente confía. Lo que más hoy busca el venezolano es confiar en el líder, en quien conduce. Por eso siempre hablábamos que no era solo una candidatura lo que se buscaba el 22 de octubre, sino un liderazgo donde la gente pudiera depositar su confianza y que se hiciera responsable de sus decisiones, y así lo ha venido haciendo María Corina. Por eso es que en 25 años de dictadura es difícil ver cuando se avanza o cuando se hace las cosas bien o se gana, pero se ha venido haciendo bien en este año y medio, y bueno, estamos a 12 semanas del 28 de julio y como digo yo, se le puede hacer una rueda a la carreta y quizás estamos mucho más cerca de lo que pensamos de iniciar una transición a la democracia. Es difícil ver, pero disculpen, pero yo creo que voy a usar un refrán popular: lo que está a la vista no necesita anteojos en este momento. Y esa esperanza como motor movilizador es algo que cualquiera puede palpar, y más que palpar o ver, cualquiera puede sentir. Lo vemos en los testimonios, en la gente, en lo que la gente dice, en la pérdida del miedo. Y lo vemos también por contraste en esa pérdida de la calle de Nicolás Maduro, que es absoluta. Está solo, está solo. Este es un régimen que ya no tiene ningún tipo de conexión con los venezolanos, y no es para menos. Este es un régimen que se ha dedicado por 25 años a perseguirnos sistemáticamente, a amenazarnos sistemáticamente, a torturarnos, a meternos presos, a forzarnos a emigrar. Somos 8 millones de venezolanos hoy que estamos desterrados. Nos ha forzado a pasar hambre, nos ha forzado a no tener agua, a no tener luz, nos ha forzado a estar completamente desprotegidos ante el AMPA. Y bueno, obviamente nosotros no queremos que Maduro siga en Miraflores, y no lo queremos desde el día 1 que llegó. Lamentablemente esto ha sido mucho más largo de lo que hubiésemos querido, pero la verdad es que, como digo, tenemos año y medio que hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo también, claro. Ha habido mucha madurez en todo este proceso, no importa cuán largo sea. Y no hay que confiarse tampoco, claro, no hay que confiarse, claro, no hay que confiarse porque estamos enfrentando una estructura criminal. Claro, una estructura criminal. Exactamente, y por ser una estructura criminal, que es algo que siempre se ha repetido, se ha reiterado a lo largo de este tiempo, no era un gobierno cualquiera, y no era ni siquiera una dictadura cualquiera. Hay una estructura criminal en un Estado contra la que la oposición, con sus bemoles igual, ha estado enfrentándose. Quiero aprovechar el tiempo porque no tenemos tanto hoy. ¿Te sorprende Maracaibo? Maracaibo, Estado Zulia, frontera con Colombia. ¿Por qué? Lo pregunto con particularidad. Porque el Estado Zulia es donde Manuel Rosales es gobernador. Recuerden todo lo que fue ese forcejeo que ahora se queda atrás, porque finalmente el candidato es Edmundo González. Pero ¿te sorprende Maracaibo con esas imágenes que hemos visto? No me sorprende, porque ya Maracaibo y todo el Estado Zulia había dado una muestra de participación importante en las primarias del 22 de octubre y habían ya dado una demostración importante de apoyo a María Corina Machado. Y si había un Estado realmente azotado por la dictadura, ha sido el Estado Zulia. El Estado Zulia primero se ha ido vaciando paulatinamente, como se ha vaciado paulatinamente el país,
por ser un estado fronterizo, pues muchos zulianos lamentablemente han huido de su tierra y hoy te consigues a muchos maracuchos, por ejemplo en Estados Unidos, me sorprende una zona en Texas que se llama Katiezuela, está lleno de maracuchos y lo mismo ocurre por ejemplo en el Doral en la Florida, pero también te consigues muchos zulianos en Dolarzuela, pero no, y que hay más maracuchos ahí, pero te consigues muchos zulianos también en Panamá, en Colombia, en Perú, en Ecuador, que han caminado. Yo quiero recordar también cómo estaba el Zulia, y sigue estando, pero sobre todo la época durante la pandemia, de esos apagones que había en una zona tan calurosa, donde prácticamente pues, había personas que estaban al borde de la muerte por la deshidratación, por no poderse alimentar, por cómo perdían la comida, por la falta de servicios básicos. Zulia ha sido un estado azotado, ¿no? Y que muchas veces no se piensa así porque obviamente tiene una riqueza enorme por el petróleo que hay allí, por su potencial agropecuario, etcétera. Pero yo estaba seguro que una vez María Corina llegase al Zulia y específicamente a Maracaibo, la gente iba a responder. Ha sido espectacular lo que se ha visto. Nuevamente no nos podemos confiar. Estamos enfrentando una estructura criminal, pero hay una sensación de desmoronamiento del régimen. Hay una sensación de desmoronamiento del régimen, y esto no ha sido una cuestión producto de la improvisación, de la casualidad, etcétera. Por eso yo resalto estos 18 meses que se ha venido jugando como el ajedrez. Y nos estamos acercando al jaque mate, y el jaque mate es el 28 de julio. Escalón por escalón. David, no quiero dejar por fuera un tema sensible. ¿Cuánta gente podía haberse inscrito o actualizado sus datos de los venezolanos que votan en el exterior? ¿Cuál era la cifra, primero que nada? Primero, poner en contexto. Somos cerca de 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Se estima que aproximadamente 4,5 millones tenemos 18 años de edad o más, es decir, tenemos edad para votar. Sin embargo, por la ley orgánica, procesos electorales, que es bien polémica desde hace muchos años, se le exige un estatus migratorio regular a los venezolanos al exterior para poder votar, cosa que me parece insólita, y en un gobierno democrático se tiene que cambiar de inmediato. Y esto lo digo porque eso de 4,5 millones, podemos estar hablando de una población que se disminuiría a 2 millones, porque obviamente no todo el mundo tiene sus papeles. Bueno, extraoficialmente no se llegaría ni a 10.000 inscritos en el exterior. Esto ha sido una de las discriminaciones más terribles que ha hecho la dictadura. Como yo le he llamado, esto es un apartheid migratorio. No solamente se nos viola nuestro derecho a la identidad, porque cuán difícil es para un venezolano obtener un nuevo pasaporte, renovar su pasaporte, sino se nos están violando nuestros derechos civiles y políticos al impedirse la participación. En México, que hay elecciones presidenciales pronto, hay un escándalo, porque más de 30.000 mexicanos en los Estados Unidos quedaron fuera para la presidencial. Y ambas candidatas, a pesar de que están, pues, obviamente enfrentadas por la elección, ambas se pronunciaron diciendo que esto era una injusticia y que cualquier mexicano o mexicana en el exterior, ¿qué podemos decir nosotros? 4,5 millones de personas. Eso me están dejando por fuera el tamaño de Panamá completo, sin poder votar. Casi Costa Rica completa. Casi Costa Rica completa. Esos datos me los he aprendido contigo y tengo los mapas en la memoria. Quiero decir con esto, aprovecho este espacio, que en unos días vamos a presentar un informe de la plataforma Mi Voto Cuenta, que fue una plataforma que se puso al servicio de los migrantes venezolanos para que se informaran de dónde podían registrar sus datos y actualizar sus datos para votar en el exterior, pero sobre todo para que denunciaran cuando se les impedía ese derecho, que al final la mayoría pues hizo sus denuncias. Vamos a presentar ese informe detallado con los distintos datos y lo vamos a llevar a distintas instancias internacionales, porque esto no puede pasar por debajo de la mesa. El estado más grande del país es la diáspora, y no es algo que me da orgullo decirlo, porque todos los que estamos desterrados ha sido de una manera forzosa. Y al ser el estado más grande del país, pues evidentemente tiene la población electoral más grande, más que el Zulia, más que Mérida, más que Caracas. Y hoy nos han impedido el derecho. Somos un país fuera del país. Así es. Es algo que hemos usado los dos en entrevistas anteriores. Mira un ejemplo. Preguntaba el otro día, en Colombia, en Bogotá, la capital, 600.000 venezolanos podían actualizar datos. 53.000 apenas lograron hacerlo, de 600.000. Eso es una cifra que me daban hace unos días. Eso nos da una dimensión. Pero creo que las cifras del CNE van a ser bastante menos. O sea, creo que de lo más escandaloso es Colombia, y el presidente Petro debería tomar nota, porque creo que no se va a llegar ni a 1.000 votantes. Ni a 1.000 votantes en Colombia. Ni a 1.000 votantes en Colombia. Yo no se va pude, a llegar. Por ejemplo. Claro, exactamente. Y fui varias veces.
porque el personal tenía que almorzar, porque si se quejan no pasan, porque el sistema colapsó, porque no fue aceptado, por cualquier razón. En los porque países, en Madrid también. En los fue, países donde hay más migrantes y refugiados claro, venezolanos fue donde más discriminación hubo. Hubo una conducta por parte del régimen sistemática y generalizada en Colombia, en Perú, en Ecuador. Chile, por ejemplo, que se organizó también para las primarias, ha quedado completamente marginado y por eso este es un tema que no queremos que pase por debajo de la mesa, porque esto evidentemente viola gravemente una condición para tener elecciones libres. Bueno, este servidor, más allá de que yo soy un exiliado político, pero formo parte de esos casi 8 millones de migrantes, pasé a ser, hasta donde sé, el primer venezolano inhabilitado, no solo para ejercer cargo público, porque hay muchos que lamentablemente están en esa condición, inhabilitado para votar. El régimen me ha inhabilitado para votar. O sea que yo ni siquiera podía hacer la diligencia porque me inhabilitaron para votar. Bueno, a ver, a mí no me lo han comunicado, pero debo estar más o menos en esa línea porque tampoco voy a poder votar. Ahora, quienes están dentro de Venezuela y sí pueden hacerlo, ¿hacen una diferencia? ¿Pueden hacer la diferencia? La hacen, y por eso hemos hablado de que los que están adentro pueden votar, pero quizás muchas veces no tienen voz por la represión. Los que estamos afuera no vamos a poder votar, pero sí tenemos la voz. Y ahí es donde hay que unirnos. Para mí no hay nada que más nos una que el tema migratorio. Hay quienes dicen que andan los de adentro y los de afuera. Jamás he creído eso. Hoy se levantó una madre en Maracaibo, claro, extrañando a su hijo, claro, en Lima. Y ese hijo hoy se va a acostar extrañando a su madre, que además pueden tener 2, 3, 4 años sin poderse ver. Entonces, si hay algo que nos puede unir en estas 12 semanas que quedan para el 28 de julio, es precisamente el anhelo de reunificar a la familia y cómo los de afuera podemos ser una voz, claro, bien ruidosa para apoyar todos los esfuerzos que David, se están haciendo adentro. 30 segundos Sí. nos quedan. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje a los venezolanos es que sigan confiando en María Corina Machado, que evidentemente pues voten por quien quedó como su representante, Edmundo González, para el 28 de julio. Que protejamos a María Corina y a su equipo, que sigue siendo víctima de asedio, amenazas y persecución sistemática, y que cuando se vive en dictadura, como hemos vivido los venezolanos por 25 años, a veces es difícil ver cuando se está ganando, cuando se está avanzando y cuando se están haciendo las cosas bien. Yo soy un convencido que en este año y medio hemos hecho las cosas bien, se ha ido ganando y nos estamos acercando a ese jaque mate a la dictadura. Y ese jaque mate es poder tener unas elecciones donde la inmensa mayoría elija a Edmundo González con el liderazgo de María Corina Machado e iniciemos una transición pacífica, una transición democrática y una transición que no solamente va a beneficiar a los venezolanos, sino va a beneficiar a la región y que evidentemente va a llenar de júbilo a 8 millones que estamos desterrados. Yo no tengo la menor duda que una vez que inicie la transición en Venezuela, la reunificación familiar va a comenzar. Vamos a ver el aeropuerto de Maiquetía no de aviones despegando de gente que se va, sino aviones aterrizando de gente que vuelve, y vamos a ver ese puente internacional Simón Bolívar que une a Colombia y Venezuela, no de gente huyendo, sino de gente regresando. Hay que visualizar. Muchas veces para ganar las luchas más difíciles hay que todo está acá y hay que mentalizarse en que lo vamos a lograr. Vamos a visualizar juntos una cosa. Pasamos el puente Simón Bolívar juntos. Wow, sería increíble. Si te di una de las primeras entrevistas cuando empezó mi exilio hace 7 años, ¿por qué no volver juntos? Lo sé, claro que sí. Volver juntos? Espero que sea así. Carlos Eduardo, regreso contigo a nuestros estudios allá en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. Gracias también a David Smolansky.